Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros.
ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú el Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense. Del libro del profeta Isaías.
Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honor a su nombre, ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano, Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presente en nuestras oraciones ante Dios nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos, muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en sus vidas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Siéntense. En este domingo número 29 del tiempo ordinario, la Iglesia hoy nos invita a reflexionar sobre una de las cualidades esenciales de la Iglesia, que es ser misionera. Por eso a este domingo también se le llama Domingo Mundial de las Misiones. Jesús, cuando terminó su obra terrenal, su obra temporal, reunió a los apóstoles antes de ir a su gloria a Él, antes de subir al cielo, y los mandó a los apóstoles que fueran a cumplir una tarea de 3 cosas. Primero, desde luego que no los mandó así, les dio el Espíritu Santo primero. Primero estuvieron con Él conviviendo más de 3 años, los instruyó, los entrenó, los mandó por lo menos 2 o 3 veces que fueran a hacer una práctica para ver cómo predicaban, cómo iban a dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y llenos del Espíritu Santo los manda: vayan por todo el mundo primero a predicar el Evangelio, a todos, a toda criatura. Este mandato imperativo, vayan por todo el mundo, no solamente es a ir a predicar de viva voz, sino a dar testimonio de lo que habían visto, de lo que habían oído, y principalmente de la experiencia que habían tenido con Jesús. Habían oído sus palabras, su mensaje, lo habían entendido bien, habían visto sus milagros, habían experimentado ellos, habían comido del pan multiplicado, de la pesca milagrosa, habían visto cómo resucitó a Talitá,
habían visto cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín, cómo resucitó a Lázaro. Bueno, habían visto sus obras. Por eso dice, vayan a dar testimonio. ¿Para qué? Para suscitar la fe. Suscitar la fe en los oyentes. Una vez que tengan fe en el mensaje de que el paraíso perdido, el contenido del Evangelio, el contenido de la predicación es que el paraíso perdido por Eva y Adán, Dios nos lo devuelve por medio de la sangre preciosa de Cristo. El paraíso quedó abierto porque Cristo con su sangre pagó la deuda de Adán, ya pagó, y pagó por nosotros, no por él, pagó por nosotros y para nosotros. ¿Y entonces qué debemos hacer para poder entrar nuevamente al paraíso? Y no solamente nos habla del paraíso terrenal, sino el paraíso eterno, la gloria eterna. Primero, dice Jesús, que crean en lo que ustedes predican, que crean la fe. Susciten la fe para que crean. Y a los que crean, segundo trabajo, bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautícennos. Y el que crea y sea bautizado, ya está salvado. ¿De qué? Del demonio y del infierno, y también del pecado original. Ya está salvado. No dice, pues se va a salvar, no, ya está salvado. Ahora bien, esa salvación que es obra divina, no es obra humana. O sea, Cristo la consumó, Él la consumó, Él pagó la deuda de Adán con su sangre en el cielo. Entonces Él es el que nos salva, Él nos la regala, nos da la salvación. Y el que cree y sea bautizado ya está salvado. Entonces esa salvación nosotros la tenemos que cuidar. Y no solamente conformarnos. Yo una vez estoy bautizado, pues ya. No, sino colaborar. Y esa colaboración personal, ese compromiso personal de cuidar la salvación que Cristo nos ha regalado, se llama santificación. ¿Y esa santificación en qué consiste? Pues en ir a misa, en practicar los sacramentos, en comulgar, en rezar, en acercarnos a la Virgen para que interceda por nosotros, en hacer obras de caridad, en general en vivir como hermanos. Eso se llama santificación, de acuerdo a los valores en los que creemos, en los que esperamos, que son los valores del Evangelio de Jesucristo. Y en general, ¿verdad?, en tratar hasta donde más se pueda de vivir el mandato de Cristo, de amar a Dios y amar al prójimo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, eso es, en resumen, esa es la meta a la que Cristo nos llama. Ese es el que vive en el amor. Ya vive en esta vida lleno de ilusión, lleno de esperanza, lleno de alegría, y está en el camino correcto para llegar a la misma fuente del amor, porque Dios es amor, para llegar a la plenitud de la vida, a la plenitud de la dicha, a la plenitud de la felicidad, que es el estado de eternidad, el estado de Dios, de la misma vida de Dios, del mismo cielo. Entonces, al que crea, bautícenlo, y el que crea y sea bautizado ya está salvado. No, como dije, la tarea de nosotros es cuidar esa salvación. Y a los que crean y hayan bautizado, enséñenlos a vivir como discípulos míos. Ahí está. Toma tu cruz de cada día y sígueme. No perdones, no maldigas, no te vengues, sino perdona. En general, lo que decíamos hace rato, ama a tu prójimo. Ámense como yo los he amado. En general, enséñenos a vivir como discípulos míos. Esa es la tarea de la Iglesia que Cristo encomendó desde un principio. Por lo demás, como dice la primera lectura, Dios es para todos. Dios no distingue a nadie. Ya en el Antiguo Testamento elige al rey Ciro.
El rey Ciro era de Babilonia, era el rey de los persas, ni siquiera era descendiente de David. Dice, pues, aunque no me conozcas, yo te elegí y yo quiero que tú seas el bastón, el palo, con que le dé una buena paliza a mi pueblo incrédulo, idólatra, abusivos, mentirosos, razas de... yo te voy a utilizar a ti para darle un escarmiento a mi pueblo. Y es como le voy a quitar los juguetes a mi hijo y te los voy a dar a ti. Y él para que tú juegues delante de él y ellos les entre envidia. Y así fue. Y así dice, yo te doy a ti el poder, yo te elegí a ti, porque todo poder, toda autoridad viene de Dios, cuando es legítimamente constituida, viene de Dios. Y así, como dice San Pablo en la segunda lectura a los tesalonicenses, yo les prediqué no solamente con la palabra, no solamente les fui a presentar una filosofía moderna, nueva, no, sino con el espíritu del testimonio, el espíritu del testimonio, el espíritu de la vida, el espíritu de las buenas obras. Dice, eso fue lo que les prediqué, el mensaje de Cristo, pero avalado con las buenas obras. ¿Para qué? Para que sus frutos, ¿cuáles frutos? De dejar la mentira, dejar las bacanales, dejar la promiscuidad, dejar el robo, el delito, el crimen, dejar todo, para que, dejando todas esas cosas malas, puedan ser solidarios con los pobres, puedan ser solidarios con los necesitados, puedan fomentar esta fraternidad, esta hermandad que es la que Dios quiere. Por eso Jesús le da tristeza cuando lo cuestionan de cuestiones políticas en el Evangelio. ¿Pagamos o no pagamos el impuesto? Y Jesús dice, pues es que no hay que revolver. O sea, una cosa es dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Porque como dijimos, toda autoridad legítimamente constituida viene de Dios. Y toda autoridad tiene que promover el bien común de sus gobernados. Tiene que promover el desarrollo y el bienestar. Tiene que impedir la violencia, tiene que impedir la corrupción, tiene que crear fuentes de trabajo, tiene que crear buenas escuelas, bienes y servicios. Para eso es el tributo, para eso es el impuesto. Pero Jesús dice, bueno, den al César lo que es del César. O sea, tenemos obligaciones sociales, tenemos obligaciones políticas que pues tenemos que cumplir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que crear una sociedad donde viva el respeto, donde viva la sana convivencia, donde sea posible ir realizando nuestros sueños temporales. Pero también dice, den a Dios lo que es de Dios. Y ahí es donde tenemos que pensar nosotros, ¿realmente le hemos dado a Dios nuestro tiempo? ¿Le hemos dado a Dios nuestras oraciones? ¿Le hemos dado a Dios nuestra mente, nuestro corazón? O a lo mejor la pandemia hasta nos vino a ayudar, así, ya no voy a misa, pero tampoco rezo en mi casa, ya no reflexiono la palabra de Dios, pero tampoco leo la Biblia en mi casa, y pues para encerrarnos en nuestro mundo egoísta, no aprovechemos esa ocasión, al contrario, es cuando más necesitamos de Dios, es cuando más necesitamos de su ayuda, de su protección, de su bendición. Es cierto que hemos reflexionado y hemos dado cuenta que somos frágiles, que somos débiles, y que no solamente por la pandemia del virus, sino por muchas otras cosas, por deficiencia de servicios, por la inseguridad, por la violencia, por falta de oportunidades, por tantas cosas. Somos frágiles, pero es entonces cuando más necesitamos que Dios con su Espíritu nos ilumine, para que podamos colaborar de alguna manera a superar estas situaciones. Primero, por una parte, pues pidamos a Dios que bendiga a los misioneros, que bendiga a los que andan allá. Me acuerdo yo del Padre Sebastián, que ha estado aquí con nosotros, allá en Angola, en el corazón de África. Pues que los bendiga, que bendiga a todos los misioneros que pues hacen su trabajo, pero el único que hace efectiva la misión es el Espíritu Santo. Que los ilumine con el Espíritu Santo a los misioneros,
y también a los nativos para que escuchando la palabra de Dios se conviertan. Día Mundial de las Misiones. Pero por otra parte, pues pidamos a Dios que nos ilumine a nosotros, porque a veces en nuestra casa también tenemos paganitos, y estamos creando familias paganitas que nos saben persignar, que se levantan como, pues así como si nada, no le dan gracias a Dios, que llegan a la mesa, no le dan gracias a Dios por la comida o por la salud, que se van a la cama viendo el celular o la televisión, y no. Estamos creando un mundo lleno de tecnología, pero de paganismo. Y la misión no nada más hace falta en África, la misión tiene que ser constante, permanente, aquí en nuestros hogares, aquí en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestra diócesis, donde hay también pueblos apartados que necesitan que alguien les predique, que alguien les dé un consejo, que alguien nos enseñe a rezar, a leer la palabra de Dios, que no perdamos la conciencia de que como bautizados somos misioneros y que pues nuestro esfuerzo tiene que ser doble, no solo hablar y conocer la palabra de Dios, como decía San Jerónimo. San Jerónimo del siglo III tradujo la Biblia del hebreo. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, aunque algunos libros como la Sabiduría en griego. En tiempo de San Jerónimo todos el Imperio Romano hablaban en latín. Bueno, pues San Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo y del griego, la tradujo al latín y le llamó la Vulgata Latina. Bueno, pues San Jerónimo, estudioso y conocedor insigne de la palabra de Dios, decía: el cristiano que no conoce los evangelios, que no conoce la palabra de Dios, pues no conoce a Dios. Sabe de Dios, sabe, porque le han platicado, porque en el catecismo le han inculcado y cree en Dios. Eso está bien, pero no lo conocen. Y se trata, dice, de que conociendo, este es el año internacional de la Biblia, conociendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios, pues vayamos conociendo lo que Dios dice. Y conociendo lo que Dios dice, pues conocemos algo de lo que Él quiere, que conozcamos de Él, porque Él nos ha revelado solo aquello que Él quiere que nosotros necesariamente lleguemos a conocer, lo que Él considera como necesario para que nosotros podamos salvarnos. Él nos va revelando de alguna manera su voluntad. Dice, bueno, pues ojalá y todos tengamos interés en conocer un poquito más la palabra de Dios, leyéndola, meditándola y sobre todo, como en la misa, celebrándola. Y de esa manera, pues el esfuerzo, como dije, es doble: conocer mejor la palabra de Dios, pero dejar que esa palabra nos transforme. Como dice San Pablo a los tesalonicenses: ustedes vivían en el paganismo, pero con mi predicación cambiaron. Dejaron la idolatría, dejaron las bacanales, dejaron sus prácticas paganas. Y ahora dice, dan un testimonio firme de frutos de fe, frutos de cristianismo. De eso se trata. En otras palabras, que permitamos que la palabra de Dios nos ilumine, que la conozcamos para que nos ilumine, pero también que le pidamos a Jesús que nos dé su Espíritu para que la vivamos. Porque de nada serviría conocer de memoria. Pues aquí tengo la Biblia en el celular, ¿qué cita aquí la veo? Muy bien, qué bueno, te felicito, eres un técnico de la palabra de Dios, pero ahora ponla en práctica. Ahora puedes perdonar a tu enemigo, ahora puedes compartir tu pan con el hambriento, ahora puedes ser obediente, puedes ser estudioso, puedes ser buen ciudadano. La palabra ilustra, como decimos, enseña, pero el ejemplo arrastra. Y decía el Papa Paulo VI en su encíclica Evangelii, para anunciar el Evangelio. ¿Cómo anunciar el Evangelio? Dice, se anuncia de la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Pero la mejor predicación de la palabra de Dios es el ejemplo, es el testimonio. Y actualmente en África, en algunos lugares de misión, van matrimonios misioneros, familias
con los papás y los hijos van de misioneros. ¿Y cuál es su misión? Vivir su cristianismo. Para que el ejemplo se les antoje a los nativos, para que pues entre ellos se lleven bien, eduquen bien a sus hijos. O sea, la evangelización necesita, como dice San Pablo, la predicación es auditum. El evangelio entra por la oreja, la palabra de Dios entra por el oído, pero tenemos que permitirle que llegue al corazón. ¿Para qué? Para que nos comprometa. Jesús llamó a los apóstoles y les dio gusto, pero no se quedaron ahí, sino que los siguieron, los mandó a predicar y por un tiempo se habían sentado en Jerusalén, pero vino la persecución de Herodes y van para afuera a dar testimonio, a predicar allá en otros pueblos. Entonces, que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, pero que le pidamos la fuerza de su Espíritu, como dice San Pablo, para que podamos hacer el esfuerzo hasta donde más se pueda de vivirla, de formar familias cristianas, donde reinen en primer lugar los valores humanos y después donde reinen las virtudes cristianas. Y así, ¿verdad? Como decía Santa Teresa de Calcuta, si este mundo está lleno de tinieblas, pues tú trata de ser una luz, trata de iluminar con tu fe, o como dice Jesús, para que viendo tus buenas obras, en el Evangelio, viendo tus buenas obras, también los demás crean. Que la palabra de Dios ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, pero ojalá y que nos comprometamos a ser misioneros permanentes en nuestros mismos hogares, en nuestro mismo medio, para ir transformando este medio que se está enfermando de violencia, está enfermando de males morales, de violencia intrafamiliar, de ideologías extrañas a la palabra de Dios, extrañas al Evangelio. No es la ideología de género, no es del Evangelio, no viene de la palabra de Dios. Y así otras cosas, ¿verdad?, que se van metiendo en el mundo, ideologías globalizantes que van en contra de los valores humanos y sobre todo cristianos. Pidámosle pues a Dios nos dé esa gracia de alimentarnos de su palabra y la fuerza de vivirla hasta donde mejor se pueda, como hijos de Dios. De pie. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Salvador nuestro. Creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que profesamos en Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, continuamos. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso.
Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a tus hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de tu unidad trinitaria fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo vivo del Espíritu Santo, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Sana, oh sana, en el cielo. Sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Sana, Hosanna, Hosanna, en el cielo. Hosanna, Hosanna, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Fernando López Guillén en el primer aniversario de fallecido, Guadalupe Martínez Barragán, Pedro Loyo, Marcela López Martínez, Videlia Loyo Martínez, Ignacio López, Lucía Flores, Dolores Pérez, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten presentes además a cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos ya a contemplar la luz de tu rostro. Da la salud a los enfermos. Acepta la acción de gracias de la familia Carrillo Chitepecotl. Acepta la acción de gracias de Gustavo A. Caballero Ramírez por su cumpleaños, un año más de vida. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, cantando la misma oración que Jesús nos enseñó. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un signo de paz.
Se ponen de pie. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Como cada año el Papa, el Episcopado Mexicano, pues conociendo la situación económica precaria que vivimos, pues pide que lo que puedan y los que puedan ayudar a las misiones como cada año, es una vez al año. Pues han repartido sobrecitos este Domingo Mundial de las Misiones para que, como decía, no solamente con oraciones, sino también con un poco de nuestra generosidad, para que la obra de estas misiones en varios países pues no se detenga, no se venga menos. Gracias por su generosidad. Todavía quedan unos poquitos, 4 boletitos para el sorteo de la fraternidad. Afuera está Gustavo, quien guste comprar uno, como decíamos. Hacemos una obra de caridad. Los regalos Dios los reparte, los regalos materiales, pero las bendiciones Dios nos va a recompensar de alguna manera. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Que disfruten su domingo y tengan bonita semana. Y a seguirse cuidando de esta pandemia. Buenas tardes.